En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Lope de Vega. Con Lope de Vega y un poemario que se titula Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Y el tema que vamos a tratar aquí es el tema de la envidia y concretamente del combustible principal de la envidia, que es el motor de la maledicencia, la malsinería, el murmurar, el criticar, el hablar mal de los demás, bien a sus espaldas o bien a cara descubierta. Este es uno de los temas capitales que trata este poemario, Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, y que es a mi juicio uno de los poemarios más completos, más representativos y desbordantes del siglo de oro español. Y hay otros muchos poemarios como él, pero este es uno especialmente importante y especialmente relevante. Este poemario se publica en 1634, precisamente un año antes de la muerte de Lope de Vega, que tiene lugar en 1635. Otra de las características fundamentales de este poemario es la introducción de la figura de la heteronimia. Un heterónimo, para que nos entendamos, es la ficcionalización literaria de la persona real. Un heterónimo es la ficcionalización en la literatura de la persona real de carne y hueso, es decir, es la ficcionalización literaria de un ser humano, de la ficcionalización literaria de una persona real. Y esta figura de la heteronimia, que luego va a desarrollarse posteriormente en manos de otros autores o de otros poetas, como el caso de Fernando Pessoa, por ejemplo, pues se desarrolla por vez primera como recurso literario realmente efectivo en este poemario de Lope de Vega, Las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Tomé de Burguillos es de hecho el heterónimo de Lope de Vega. Hay que tener en cuenta que la figura de la heteronimia es una de las diversas figuras a través de las cuales el autor se puede objetivar o se puede materializar en un texto literario, formalizar y materializar en un texto literario. Una de ellas es la anonimia. La anonimia consiste simplemente en suprimir al autor como artífice de las ideas y de las formas objetivadas formalmente en los materiales literarios. La anonimia puede ser voluntaria, como el caso de Lazarillo de Tormes, o puede ser involuntaria, como el caso de muchas otras obras de la literatura medieval. Junto a la anonimia tenemos naturalmente la pseudonimia, es decir, el uso de un seudónimo que oculta el nombre verdadero y que pone en circulación un nombre falso, un nombre apócrifo, desde Alonso Fernández de Avellaneda hasta los seudónimos que utiliza comúnmente la gente en Internet para decir lo que el nombre propio le avergonzaría decir. Y por otro lado tenemos, además de la anonimia y de la pseudonimia y de la heteronimia, pues tenemos la polionomasia que consiste precisamente en utilizar varios nombres para, de alguna manera, a través de alguno de ellos, que naturalmente incurriría en pseudonimia, pues se oculta la verdadera personalidad. Es el caso de Persíles y Sigismunda, y Periandro y Auristela, que son los mismos personajes en la última de las novelas de Cervantes, en el Persíles, los trabajos de Persíles y Sigismunda. Bien, sea como fuere, anonimia, pseudonimia, heteronimia, polionomasia, son figuras que de alguna manera permiten la representación del autor en las obras literarias y su configuración. En el caso de las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, Lope de Vega opta por la figura del heterónimo, de la heteronimia objetivada en este personaje de fábula poética, que es Tomé de Burguillos. Pues bien, este personaje presenta, en un momento dado, una serie de temas formalizados sobre todo en estrofas que son el soneto, como estrofa más recurrente del poemario, que de alguna manera constituyen todo un repertorio, todo un catálogo, toda una codificación de las formas de conducta del siglo de oro. Tengas en cuenta que el siglo de oro español, basado en la tradición hispano-grecolatina, que desarrolla hasta sus últimas consecuencias, constituye una de las etapas en las que a lo largo de la historia de la humanidad se ha gozado de mayor libertad. Esto hoy día no se comprende, entre otras cosas, porque no se quiere comprender y debido sobre todo a la excesiva atención y al crédito que se ha prestado a la hegemonía protestante. Pero en realidad en el siglo de oro español se gozó de una libertad que supera con creces todas las libertades vigentes en la historia de la tradición hispano-grecolatina, que ha sido una de las más importantes y eficientes a lo largo de la historia de la humanidad. Otra cuestión, insisto, es que esto no se quiera ver, pero con la imposición de la hegemonía protestante, aparte de que llegaron los problemas sexuales, es decir, el mundo católico no tuvo nunca problemas sexuales, el mundo grecolatino no tuvo nunca problemas sexuales, los problemas sexuales vinieron de la Europa del Norte, vinieron con el protestantismo, vinieron con Lutero.
pues, de hecho, Lope de Vega nunca tuvo ningún tipo de problema sexual, incluso siendo cura. O sea, no hay ninguna incompatibilidad moral en el catolicismo. Es decir, los problemas en este sentido los trajo Lutero, alguien que fue incapaz de hacer las dos cosas bien. Es decir, Lope de Vega no tenía ningún problema. No tenía ningún problema, como buen... Bien, vamos a dejarlo así. No tenía ningún problema, con nada. No tenía ningún problema. Y de hecho, en su poemario Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, plantea, insisto, en el formato sobre todo del soneto, pero sobre todo en el formato del lenguaje poético, todo un catálogo de formas de comportamiento humano que van desde los pecados capitales hasta los veniales, pasando por todo tipo de formas de conducta y de maneras de ser inteligente en el mundo, ¿no? Que es lo que codifica realmente la poesía española del siglo de oro, las múltiples formas de ser inteligente en el mundo. Este poemario es un poemario profundamente lúdico, crítico, paródico, que reinterpreta desde la inteligencia barroca la disolución de las utopías del Renacimiento. En definitiva, el Renacimiento no es una invención española, es una invención greco-latina en formato, digamos, italiano. Esa es la invención del Renacimiento, remite a Italia. Pero el desarrollo y la superación del Renacimiento es genuinamente hispánica y genuinamente barroca. Y contribuye sobre todo ese desarrollo a la visión del Renacimiento desde el punto de vista de la experiencia del desengaño, es decir, desde el punto de vista de quien se toma la vida en serio y ha llevado el desarrollo vital hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que está objetivado en un poemario como Las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, que es alguien que atraviesa la experiencia humana haciendo una auténtica auditoría de lo sensible y de lo inteligible que ha formado parte de la vida, de tal manera que los sentimientos y los pensamientos quedan perfectamente objetivados aquí. El poema que aquí me voy a referir lo he citado en algún vídeo con anterioridad y alguna persona me ha escrito para pedirme que lo explique con más detenimiento. Bien, voy a explicar este poema aquí, pero este poema hay que explicarlo en relación con otros 2 o 3 poemas, porque de alguna forma, aunque el tema general del poema es una crítica a los murmuradores, una crítica a los difamadores, una crítica a aquellas personas que hacen de la vida del prójimo su obsesión, criticándolo constantemente para hacerse de esta manera simpáticos o ganar cierta fama, este es el objetivo del poema, está enmarcado en el contexto que remite a 2 polémicas. Una de ellas, la polémica contra los culteranistas, es decir, Lope de Vega no simpatizó con el culteranismo poético, no simpatizó con Góngora, y José Pellicer fue uno de los adversarios en este punto de Lope de Vega. Es decir, Lope de Vega está en la línea de Quevedo, que fue precisamente quien dio el visto bueno para la publicación de Las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, está más próximo al conceptismo indudablemente que al culteranismo, y naturalmente participó en esas polémicas contra los culteranistas, y dentro de los culteranistas José Pellicer, un tipo bastante feo, por cierto, físicamente, sin que esto suponga ningún descrédito para el señor José Pellicer, que en paz descanse, pero bastante feo, para ser español bastante feo, desde luego. Lope de Vega al lado de él era, y no soy yo aquí el mayor devoto de Lope de Vega, que yo soy devoto más de Cervantes que de Lope de Vega, pero vamos, Lope de Vega era un genio. O sea, Lope de Vega, ya quisiera hoy la mitad de la gente que anda por ahí suelta llegarle a Lope de Vega al talón, en apostura, en gentileza, en inteligencia y en destreza para todo, desde lo sexual hasta lo intelectual. O sea, Lope de Vega era un genio en todo. Y hay que decir indudablemente que este José Pellicer, bastante feo por cierto, se enfrenta, polemiza con Lope de Vega, pero Lope de Vega nunca polemizó con nadie, es decir, las personas inteligentes no polemizan absolutamente con nadie, de tal manera que Lope de Vega caricaturiza y se burla muy tangencialmente, también hay que decirlo así, o sea, le dedicó a José Pellicer un par de poemas que además hay que adivinar con lupa que están dedicados a José Pellicer. Esto lo hizo Juan Manuel Roza sosteniendo la tesis en virtud de la cual este poema al que me voy a referir apela a José Pellicer, así como con otros autores culteranistas. Bien, esta es una de las polémicas. La otra polémica es la que tiene que ver con la leyenda negra, en virtud de la cual hay una serie de individuos procedentes de Italia, como Traiano Boccalino, que escriben una serie de cosas, una serie de pisqueles, una serie de informes o repertorios o relaciones en contra de España.
De tal manera que Lope de Vega utiliza esta temática para caricaturizar, para burlarse con una displicencia impresionante, realmente, de los murmuradores, de los criticadores, de los difamadores, de los malsineros, de los que incurren en malsinería, en hablar mal de los demás y tratar de hacerse famosos de esta manera hablando mal de los demás, tratando de desacreditar a los demás cuando en realidad no hacen absolutamente nada. Es decir, es que realmente en lugar de hacerse una paja se dedican a criticar al prójimo. Entonces, porque como no tienen capacidad ni para la propia autosatisfacción. Quiero decir que en este sentido es bastante lamentable este tipo de formas de conducta. Pero bueno, la vida es así, ¿no? Es decir, quien no da para relaciones humanas da para criticar al prójimo. Y esto es lo que plantea Lope de Vega, en términos además muy crudos y muy displicentes. De tal manera que estos poemas que voy a leer se enmarcan dentro del desprecio, de la ignorancia y de la indiferencia hacia quien practica la difamación, la murmuración y la malsinería contra personas inteligentes y valiosas, por una parte, en el contexto de la polémica culteranista, y contra estados potentes y poderosos, como es el caso de España, que fue capaz de organizar todo un continente, cuando otras potencias como la inglesa o la francesa pues serían absolutamente incapaces ni siquiera de planteárselo. No hablemos de Alemania. Alemania es un país que se constituye como tal en 1870-71, tras la guerra franco-prusiana. Quiero decir que estamos hablando de los siglos XVI y XVII, cuando prácticamente el único estado competente y moderno configurado en el mundo era el español. Es decir, lo demás era un chiste. Lo demás era un chiste. Otra cosa es que este chiste después hubiera descubierto la imprenta y hubiera gestionado la propaganda como dice Roca Barea, la propaganda como una de las principales formas de gestión de la mentira. Entonces, claro, contra los propagandistas, contra los calumniadores, contra los difamadores, contra los que ejercitan la malsinería, se componen estos poemas de Lope de Vega. Voy a comentar 3 poemas, pero el comentario de uno de ellos requiere la lectura de otro. Entonces, voy a hablar de 3 poemas, pero voy a citar 4 poemas. Y lo voy a ir explicando brevemente. El primero de estos poemas, que es el poema capital, el poema que abre la serie, de esta trilogía, es el que se titula Lo que han de hacer los ingenios grandes cuando los murmuran. Lo que han de hacer los ingenios grandes cuando los murmuran. Los poemas del Siglo de Oro, en su mayoría, suelen tener un título que es un resumen o una síntesis muy telegramáticamente, muy telegráfica, de lo que es la idea central del poema, y así ocurre con este y con los demás. Muy sintéticamente resumen el tema o idea central, y este poema así lo hace en su enunciado, cuando afirma que lo que han de hacer los ingenios grandes cuando los murmuran. Insisto que este poema ha de leerse en el contexto de la polémica contra los culteranistas, tras la cual está la figura de José Pellicer, contra quien, al parecer, porque esto no es seguro, Lope de Vega lanzaría su desprecio. No su crítica, sino su desprecio, porque la única respuesta que se puede dar al calumniador es el desprecio, salvo que vivamos en una sociedad protestante que nos exija una respuesta que ninguna persona inteligente puede rebajarse a dar. Otra cuestión es enfrentarse a la leyenda negra, pero esto ya lo vamos a ver inmediatamente después. El caso es que este poema representa una anécdota que consiste en que un perro irlandés, un lebrel irlandés, camina por una calle y le sale al encuentro un conjunto de perros pequeños, medio psicópatas, podríamos decir, ladrando desaforadamente. Y el lebrel irlandés no solo ni los oye, ni los ve, ni los percibe, sino que se mea sobre ellos, metafóricamente se mea sobre ellos y sigue su camino. Entonces, el poema dice literalmente así: lo que han de hacer los ingenios grandes cuando los murmuran. Un lebrel irlandés de hermoso talle, bayo entrenegro de la frente alanca, labrada en bronce y ante la carlanca, pasaba por la margen de una calle. Salió confuso ejército a la dralle, chusma de gozques, negra, roja y blanca, como de aldea furibunda arranca, para seguir al lobo en monte o valle. Y como escriben que la diosa trina, globo de plata en el celeste raso, los perros de los montes desatina, este hidalgo lebrel, de noble talle, alzó la pierna, remojó la esquina, y por medio se fue su paso a paso.
Claro, evidentemente el poema habla por sí solo, el poema habla por sí mismo. Claro, es un apólogo en el cual el protagonista es un perro, es un animal. El apólogo tiene un contenido que exige el protagonismo animal y que ha de interpretarse metafóricamente como una lección moral, es decir, que tiene un componente parenético. Yo siempre he insistido en que la literatura que carece de parénesis carece de los valores que sí posee una literatura parenética. En el fondo toda literatura es parenética, porque toda literatura objetiva una serie de ideas, valores y contenidos que revelan un adoctrinamiento. No es que quiera yo enlazar aquí con la poética horaciana, en virtud del cual hay que deleitar enseñando. Estos son paparruchas propias de moralistas metidos a críticos literarios. Pero sí es cierto que la literatura nace con un contenido parenético explícito, es decir, nace con un contenido que pretende, indudablemente, proporcionar al ser humano una serie de recursos para abrirse camino en la vida. Entonces, en este poema, claramente el mensaje que se lanza es el del desprecio a los calumniadores, no el desprecio a la calumnia. Son dos cosas diferentes que hay que distinguir. Tengas en cuenta que cuando en la regenta doña Paula y el magistral discuten acerca de los calumniadores que en Vetusta están desacreditando su nombre públicamente, el magistral dice que los desprecia a todos porque los puede aplastar con su puño. Pero doña Paula, su madre, le dice que ella tiene muy en cuenta a la calumnia y los contenidos de la calumnia, que ella no es indiferente a la calumnia. En este poema Lope de Vega lo que está demostrando a través de su heterónimo Tomé de Burguillos es que es indiferente a los calumniadores, pero no al contenido de la calumnia, como veremos en poemas sucesivos. Entonces, claro, hay que tener en cuenta el pecado pero no el pecador, se dice el pecado pero no el pecador con frecuencia. En este caso, el heterónimo lo que demuestra es un absoluto desprecio hacia la calumnia y hacia la catadura moral de los calumniadores. Por eso se dice, y este hidalgo lebrel, sin hacer caso, alzó la pierna, remojó la esquina y por medio se fue su paso a paso. Es decir, medio se meó por ellos, o sea, no está diciendo que se meara literalmente en esa chuzma de Ghost que es negra, roja y blanca, es decir, esa colección de perros pequeñajos, insignificantes y parasitarios que le salen al encuentro. Salió confuso ejército a la dralle, ¿no? Chusma de Goz, que es negra, roja y blanca. Como de aldea furibunda arranca para seguir al lobo en monte o valle. Y la reacción es, insisto, a mearse sobre ellos y seguir para adelante. Insisto que el poema es un apólogo que tiene un contenido parenético. Es decir, la literatura durante toda su historia ha tenido como finalidad no ser un libro de autoayuda, que es la idea de literatura con la que se ha quedado el mundo anglosajón, no, sino proporcionar al ser humano una serie de recursos para hacer inteligible la vida y para poder abrirse camino a través de ella. Ese es uno de los objetivos fundamentales de la literatura, esa es una de las utilidades de la literatura. Claro, cuando dicen ¿para qué sirve la literatura? Pero vamos a ver, ¿para qué sirve la literatura? Eso solo se lo pregunta un tonto. Es decir, la literatura sirve para usarla. Otra cosa es que tú no sepas usar la literatura. Claro, ¿para qué sirve un barco? Bueno, pues depende del uso que le des al barco, ¿no? Claro, evidentemente. ¿Para qué sirve un ladrillo, macho? Pues tú sabrás lo que sabes hacer con un ladrillo, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, como preguntaba Bueno una vez, ¿para qué sirve la luna? Bueno, pues aquí la luna aparece en el primer verso del primer terceto. Y como escriben que la diosa Trina es la luna, como escriben que la diosa Trina, globo de plata en el celeste raso, nótese la metáfora posicional, globo de plata en el celeste raso, en el cielo nocturno. Los perros de los montes desatina, es decir, los perros de los montes enloquecen, sobre todo porque las noches en las que los perros aúllan a la luz de la luna se consideraba tradicionalmente noches de mal agüero, es decir, como un pronóstico de malos presagios, en definitiva. Y frente a todo este tipo de cosas, este hidalgo lebrel, sin hacer caso, alzó la pierna, remojó la esquina y por medio se fue su paso a paso. Es decir, se meó por ellos, por no decir otra cosa más seria, y siguió hacia adelante. Y por medio se fue su paso a paso como si no oyera ni viera nada. Cabe decir que un lebrel irlandés es uno de los perros de mayor alzada del mundo. Es decir, el lebrel es uno de los perros más altos del mundo, más grandes del mundo. Y
no es el primer perro, naturalmente, que aparece en la literatura española. Téngase en cuenta que en el caso de Cervantes, Cipión es un alano español. Para cualquiera que sepa lo que es un alano, un alano no es un perro para tomar café con él, evidentemente. Un alano es una bestia de pistones, por no decir... es una bestia congojante, por no decir otra cosa. Un alano es un perro de presa de unas dimensiones impresionantes y mucho más hostil que un lebrel. Un lebrel es un perro muy pacífico, es un perro muy noble. De hecho, no por casualidad aquí aparece un lebrel irlandés de hermoso talle y no un alano español de hermoso talle, porque la característica del alano es la fiereza, mientras que la característica del lebrel es la nobleza y una actitud enormemente pacífica. De hecho, el lebrel no es un perro que sirva como protección personal, no es un perro de protección personal porque es un perro muy afectuoso por su naturaleza, cosa que el alano español en absoluto posee. El alano es un perro de presa, es un perro terrible, o sea, es realmente casi una variante del bulldog, y eso es Berganza. Es decir, en el coloquio de los perros, Berganza es un alano, que es un cruce de dogo y lebrel, en definitiva. De modo que el lebrel irlandés no está muy alejado del alano español, pero en este caso es un perro mucho más noble, aunque de una alzada impresionante. Es uno de los perros más altos del mundo, el lebrel irlandés de hermoso talle, que desprecia completamente a los gozques, que en confuso ejército salió a ladrarle, ¿no? A ladrarle cuando pasaba por la margen de una calle. Bien, este absoluto desprecio hacia los murmuradores y hacia la malsinería, en la configuración de un apólogo en virtud del cual la literatura presenta un contenido parenético que expresa clarísimamente el desprecio que hay que profesar a quienes no tienen nada inteligente que decir, pues remite al título del poema, que es una explicación, una glosa, lo que han de hacer los ingenios grandes cuando los murmuran, ¿eh? Ese es el lema fundamental de Tomé de Burguillos, quien desde una actitud completamente cínica y muy por encima de cualesquiera situaciones humanas y de complejos humanos, pues hace y decide. Es que lo que no se puede tener en este mundo nunca es complejo. O sea, no se puede tener complejo de ser español porque un grupo de protestantes en el siglo XVI hayan montado su leyenda negra, o un grupo de afrancesados la hayan distribuido por toda Hispanoamérica, ¿no? Es decir, cuando la gente se cree todo lo que les han contado los afrancesados de toda Hispanoamérica. Recientemente, cuando yo daba esta conferencia para la Universidad de Santo Domingo en República Dominicana sobre Manuel del Cabral, pues naturalmente hay comentarios de todo tipo. Entonces hay unos que les parece muy bien lo que digo y otros que les parece muy mal lo que digo. Yo lo siento mucho, pero sin ser un hidalgo lebrel, sin hacer caso, no voy a decir que alzo la pierna y remojo la esquina, pero por medio me voy mi paso a paso, quiero decir, no presto atención ni de los elogios ni de los vituperios. Pero claro, cuando alguien dice, bueno, es que esta persona exalta la literatura española, ¿y qué quieren que exalte? ¿La literatura marciana? ¿Qué quieren que exalte? ¿El código penal del planeta Saturno? ¿Qué literatura voy a exaltar? ¿La literatura polar ártica o la literatura española? Y claro, me dicen, es que afirma que la literatura más potente que se ha escrito nunca es la literatura española. Dice, eso es una afirmación gratuita. Miren, a mí no sé si eso es una afirmación gratuita o no. Me importa tres pepinos, por no decir tres cagarrutas, si eso es una afirmación gratuita o no. Yo lo único que sé es que la única literatura que tiene un Quijote y que ha puesto sobre la mesa de la historia de la literatura un Quijote es la española. Estamos esperando a ver qué ponen las demás. Así que, mientras no ocurra otra cosa, afirmaré con razones que la literatura más potente del mundo ha sido y es la literatura escrita en español. Y entre tanto, seguid ladrando. Chusma de gozques, negra, roja y blanca. Lope de Vega continúa relacionando también los contenidos de la malsinería, sobre todo, ya no con la polémica culteranista relacionada con Góngora y José Pellicer frente a los conceptistas, entre los cuales estaría Lope de Vega
como un afín al conceptismo poético de Quevedo, sino que también presenta esta condena, este anatema contra los practicantes de la malsinería, contra los difamadores, contra los malsineros, la presenta en el contexto de la leyenda negra, es decir, aquellos que difaman a España, aquellos que critican a España, aquellos que hablan mal de España. Y aquí tengo que hacer referencia a otros poemas, como dije, vamos a hacer referencia al segundo poema que tiene que ver ya directamente con la crítica que Lope de Vega hace contra aquellos que hablan mal de España por envidia, porque ya hemos dicho, y lo hemos dicho desde hace muchos años, que la envidia es la forma más siniestra de admiración. Es decir, la envidia es la obsesión que tienen aquellos que quisieran ser como nosotros y que saben que no pueden ser como nosotros. Entonces tratan de sublimar esta deficiencia, pues convirtiendo a España o convirtiendo pues al Lope de Vega de turno, convirtiéndolo en su obsesión personal. Pero es imposible esto, intenta resetéate, di a tus padres que te vuelvan a engendrar, o mejor escoge otros padres, a ver si sales algo mejor, porque no va a ser posible, olvídate de esto, tío, porque no vas a... ni naciendo otra vez lo consigues, ¿no? Pero bueno, lo puedes intentar. Entonces, es lo que ocurre con el envidioso de la historia de España, el envidioso de una potencia que es capaz en los siglos XVI y XVII de organizar un continente, en definitiva. Entonces, el otro poema que quiero mencionar aquí, y para hacer inteligible este poema tengo que leer otro anterior, dice así: responde a un amigo que sentía que hablase tan mal de España. Un amigo de Burguillos siente mucho que alguien hable mal de España. Vamos a ver quién es este alguien que habla mal de España. Primero vamos a leer el poema, y después vamos a leer otro poema que nos permite entender mejor a este. Dice el poema: responde a un amigo que sentía que hablase tan mal de España. Este no me lo sé de memoria, tengo que leerlo. Burguillos, el raguayo no me ofrece tanta seguridad, ni os lo permito, que la lengua en que viene el libro escrito, peligroso remedio me parece. Con poco y vil estudio le acontece, difusa fama al sátiro delito. Yo al bien hablar los hombres la remito, que todo lo demás no la merece. Los que no saben escribir en ciencia, por la sátira van hacia la fama, que nunca le faltó correspondencia. Aunque tiene tal vez el que difama, con ser para la frente diligencia, en las espaldas del laurel la rama. Ustedes probablemente han oído esto, y si no están familiarizados con la poesía española del siglo de oro, ni con el lenguaje literario, probablemente no han entendido nada, pero eso nos pasa a todos la primera vez que leemos este tipo de cosas y no estamos acostumbrados a ellas. Para hacer inteligibles estas cosas y para hacer comprensibles este tipo de poemas está la teoría de la literatura y está el ejercicio de la crítica literaria. Vamos a hacerlo, vamos a demostrarlo. Aquí tenemos una situación en la que hablan dos personas y una le dice a la otra que no está de acuerdo con las críticas que una persona hace de España en un libro que esta persona ha publicado, en una relación, en un escrito que esta persona ha publicado en formato libro en contra de España. Este libro se titula Ragguagli di Parnaso, es decir, es un libro escrito en italiano por un italiano. El italiano se llama Traiano Boccalini, traducido en español Boccalino, Traiano Boccalini. Traiano Boccalini fue un pijo que escribió un año antes de morir, un año antes de estirar la pata, un libro, un panfletillo titulado Informe del Parnaso, Relación del Parnaso, es decir, Ragguagli di Parnaso. Este personaje, escribe en ese libro una serie de embajadas o empresas que pasan por el Parnaso, pero insiste constantemente en difamar a la monarquía española, la monarquía de los Austrias, en hablar mal de España y en poner a España y a los españoles como hoja de perejil. Bien, por decirlo así muy cursimente. Léase la imperiofobia y leyenda negra de Roca Barea, léase fracasología, y entiéndase que los orígenes de la leyenda negra están en el siglo XVI en Italia.
como consecuencia de la gestión política y económica que España organiza en la península istálica a falta de que otro lo haga mejor. Vale. Aunque esta cuestión culmina en 1527 en el saqueo de Roma, que llevan a cabo tropas suizas, pero bueno, toda la culpa de los males del mundo la tienen España o los judíos o quien sea, ¿no? El gilipollas nunca tiene la culpa, siempre la tienen los inteligentes, pero bueno. Bueno, pues este señor, Traiano Boccalini, escribe el Ragguali di Parnaso, que es una relación del Parnaso, donde pone a los españoles como hoja de perejil, por decirlo así, lo más cursimente posible. Entonces, este interlocutor le dice a Burguillos, ahora vamos a leer el poema y veremos cómo lo entendemos de forma ya más precisa. Este libro se publica, el Ragguali, llamado Raguayo en español, se publica en Venecia en 1612 y 1613. Tengas en cuenta que Lope de Vega muere en 1635, Quevedo nace en 1580. Quevedo ya tiene una conciencia más honda de lo que es la leyenda negra. Lope de Vega simplemente se burla de ella, porque el poder de España en los tiempos de Lope de Vega es tan descomunal que la leyenda negra entonces hace cosquillas. Otra cosa es que el germen tóxico de esa basura luego hubiera crecido en manos de la propaganda anglosajona. Eso es otra cosa. De hecho, ya Quevedo ya siente mucho más enérgicamente el peso de la leyenda negra y con la llegada de los Borbones a España, la leyenda negra incluso se hace oficial, hablando de la España anterior a la dinastía borbónica, prácticamente hasta hoy, donde la gente se sigue creyendo lo de la leyenda negra y todas esas memeces de que si España es peor que los demás países, que si en España no se premia a las personas inteligentes. Podían buscar la tumba de Molière, que lo enterraron en un estercolero, o podían buscar la tumba de Mozart, que lo enterraron también en otro basurero. O sea, aquí nos creemos que solo España desprecia a sus genios, cuando en el entierro de Lope de Vega, y esto lo describe Roca Barea con pelos y señales en su Imperiofobia, aquello fue, vamos, uno de los espectáculos más grandiosos en el entierro que haya podido haber de nadie, y la nobleza presidiendo ese entierro íntegramente, además. Compares el entierro de Lope con el de Molière. Esto lo hace Roca Barea muy bien en su libro Fracasología. Pero bien, a lo que vamos. Vamos a leer de nuevo este poema y veremos cómo ahora lo entendemos mucho mejor, cuando este Raguayo hace referencia al libro publicado por este Traiano Boccalini, este tipo que ya difama a España hondamente. Y el poema dice así, lo leemos de nuevo, veremos cómo lo entendemos mejor. Burguillos, el Raguayo no me ofrece tanta seguridad, ni os lo permito, que la lengua en que viene el libro escrito, peligroso remedio me parece. Es decir, lo que vayan a decir los italianos de nosotros no va a ser nada bueno. Es decir, esto ya es consciente el propio Lope de Vega y los contemporáneos de Lope, que de ahí lo que vienen son difamaciones. Con poco y vil estudio le acontece, difusa fama al sátiro delito. El sátiro delito apela al delito de escribir sátiras. La escritura de sátiras estaba muy cultivada en el siglo de oro español. De hecho, todo el mundo escribía sátiras unos contra otros, todo el mundo se despellejaba vivo, todo el mundo se ponía verde. Es decir, en aquella época se escribían sátiras, hoy se hacen vídeos en contra, o se hacen memes, todo ese tipo de cosas. Pero en aquella época, que la gente era más inteligente, se hacían sátiras. También es cierto que hace no muchos años, hace aproximadamente unos 10 años, la gente inteligente, cuando quería disputar académicamente con alguien, solía escribir una tesis doctoral para desarrollar un trabajo de investigación. Hoy día la cosa no da más que para un meme. Y esto, bueno, es algo que en el mundo académico se percibe muy ampliamente. Pero esta es otra canción. Es decir, antes cuando alguien tenía algo que decir, hacía una tesis doctoral. Hoy, cuando alguien tiene que decir algo, como lo único que tiene que decir son tonterías, hace el pijo. Pero bueno, con poco y vil estudio le acontece, difusa fama al sátiro delito. Es decir, que con muy poca inteligencia basta para hacer una sátira. De hecho, la sátira es un género literario que Cervantes siempre rechaza, siempre desestima. No por casualidad, en el coloquio de los perros, en el que Cipión y Berganza, que son dos perros que casi como en un apólogo mantienen un larguísimo diálogo en una novela totalmente dialogada, acerca de la sociedad de su tiempo, Cipión siempre previene a Berganza de que diga lo que quiera, pero que lo haga sin malsinería, que lo haga sin incurrir en malsinería, que lo haga sin incurrir en la difamación, en la murmuración, porque, claro, como más tarde dirá Quevedo, en los sueños es la murmuración sarna antigua, pegajosa e incurable de los malos entendimientos y perniciosas voluntades. Es decir, que la sátira y la murmuración, aunque
haya sido siempre un género reído y celebrado a escondidas, públicamente nunca ha sido reconocido ni ha gozado de un gran prestigio. De tal manera que con poco y vil estudio le acontece difusa fama al sátiro delito, es decir, que se considera vil y envilecedor la práctica de la sátira, no está bien vista, aunque por detrás la gente la celebre y se burle y se ría y haga chistes, pero no está bien vista. Las personas inteligentes no buscaban la fama escribiendo sátiras, sino escribiendo poemas como los de Lope de Vega o novelas como El Quijote, pero no escribiendo sátiras. O sea, escribiendo sátiras nadie va a llegar a ninguna parte. Haciendo memes, bueno, la gente vive en el cubo de la basura. Vale, es lo que hay. Prosigue los dos últimos versos del segundo cuarteto. Yo al bien hablar los hombres la remito, que todo lo demás no la merece. Es decir, que la inteligencia, de alguna manera, la fama, el buen crédito, la remite al hablar los hombres, al hablar bien los hombres, al saber hablar bien los seres humanos, que todo lo demás no merece la fama. Lo único que merece la fama es el buen uso de la inteligencia. ¿Qué es el buen uso de la inteligencia? Hombre, pues decir cosas útiles, y hay que explicarle a alguien en qué consiste hacer un buen uso de la inteligencia, es que no distingue entre la fabricación de coches en serie y la construcción de campos de concentración. Vamos a ver, es que a veces hay gente que me hace unas preguntas que yo realmente no sé si han salido estas personas, de dónde han salido, porque me dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un buen uso de la inteligencia y un mal uso de la inteligencia? Pues visite usted una fábrica de Opel y visite usted lo que queda del campo de concentración de Auschwitz, a ver si distingue lo que es un buen uso y un mal uso de la inteligencia, ¿no? Bien, yo al bien hablar los hombres la remito, la fama. Yo remito la fama, el crédito, la reputación, la inteligencia, al bien hablar los hombres, que todo lo demás no la merece. Todo lo demás no merece ni la fama, ni la inteligencia, ni la reputación. Vamos a los dos tercetos del soneto. Los que no saben escribir en ciencia, por la sátira van hacia la fama. Claro, estos dos versos revelan claramente los quilates que hay en la mente de cada ser humano. Es decir, todos aquellos que se han dedicado a hacer propaganda de la leyenda negra contra España han tenido que acudir a la leyenda negra, porque no hay una historia negra. Fijémonos en el contenido propio del sintagma. No hay una historia negra de España. Hay una leyenda negra contra España fabricada por el protestantismo, ideada por algunos italianos del siglo XVI y sobre todo promovida por Francia. Los que no saben escribir en ciencia, por la sátira van hacia la fama. Podríamos decir, por la leyenda negra van hacia la fama, porque el éxito de la hegemonía protestante debe muchísimo a la propaganda negrolegendaria, a la mixtificación negrolegendaria. Los que no saben escribir en ciencia, por la sátira van hacia la fama, que nunca le faltó correspondencia. Es decir, nunca faltó correspondencia entre escribir sátiras y adquirir fama. Es que ser gilipollas te hace famoso. De hecho, hay gente que la única posibilidad que tiene de que lo conozcan es ser gilipollas. O sea, el elogio de la locura, el elogio de la necedad, el elogio de la gilipollez de Erasmo es la guía para alcanzar la fama. De tal manera que, insisto, este primer terceto del soneto es muy expresivo y es muy inteligente. Los que no saben escribir en ciencia, por la sátira van hacia la fama, que nunca le faltó correspondencia entre escribir sátiras y adquirir fama. Es que hay gente que está empeñada en negar la posibilidad de hacer ciencia, ¿verdad? Y pretenden, negando la posibilidad de hacer ciencia, adquirir fama. No se puede ser más claro. Los que no saben escribir en ciencia, por la sátira van hacia la fama, que nunca le faltó correspondencia. Insisto, la correspondencia entre escribir sátiras, ser gilipollas, y adquirir fama. Es decir, uno de los requisitos que requiere cualquier época del mundo, no solo la nuestra, cualquier época del mundo, para adquirir fama es ser imbécil y expresarlo públicamente, a través de la difamación, de la necedad, de la locura, de la estupidez, el elogio de la estupidez. Repito, los que no saben escribir en ciencia, por la sátira van hacia la fama, que nunca le faltó correspondencia, ¿no? Al hecho de escribir sátiras y al hecho de adquirir fama. Y terminamos con el último terceto. Aunque tiene tal vez el que difama, con ser para la frente diligencia, en las espaldas del laurel la rama. Es decir, que en lugar de tener el laurel en la frente,
tiene los ramalazos en la espalda, porque lo que merecía es recibir un montón de latigazos, ¿no? Eso es el premio. Claro, este poema, insisto, se entiende mejor si se lee, y aquí vamos a leer el otro poema, no tanto para explicarlo, sino simplemente para ilustrar la comprensión de este que acabamos de referir. Si leemos el anterior, que hace referencia claramente a Boccalini, a los raguayos de Boccalini, que son casi como los regueldos, podríamos decir, los eructos de Boccalini, ¿no? Pero raguayo es un informe, es una relación, es una narración de circunstancias administrativas, de hechos, de episodios. El soneto de Tomé de Burguillos, que antecede al que acabo de leer, dice: a los raguayos de Boccalini, escritor de sátiras. Claro, decir que alguien es escritor de sátiras es lo peor que se puede decir en el siglo de oro de alguien. Es como si dijéramos hoy a fulanito de tal, autor de memes. Claro, el autor de memes es autor de memeces, porque el que hace memes es un memo, el que hace memes es un autor de memeces. Entonces, el meme es una sátira, en definitiva, que es algo que produce risa, porque los hay que son muy graciosos, no podemos negar esto, son muy graciosos, pero que revelan la parvedad intelectual de su autor. Es decir, el que no da más que para sátiras, el que no da más que para memes, pues evidentemente es un parásito del referente parodiado. Y es lo que le ocurre a Boccalini en este caso, a los raguayos de Boccalini. Vuelvo a decir que estamos hablando de Traiano Boccalini, que escribió los Ragguagli di Parnaso, las relaciones del Parnaso. Y entonces Tomé de Burguillos, muy paródicamente, muy burlescamente, pero con mucha inteligencia, dice lo siguiente en el poema: a los raguayos de Boccalini, escritor de sátiras. Señores españoles, ¿qué le hicistes al Boccalino, boca del infierno, que con la espada y militar gobierno tanta ocasión de murmurar le distes? El alba con que siempre amanecistes, noche quiere volver de oscuro invierno, y aquel Gonzalo y su laurel eterno, con quien a Italia y Grecia escurecistes. Esta frialdad de Apolo y la estafeta, no sé que tenga tanta valentía, por más que el decir mal se la prometa, pero sé que un vecino que tenía de cierta enfermedad sanó, secreta, poniéndose un raguayo cada día. Bueno, el soneto es totalmente burlesco y despreciativo, porque simula un acto de habla, una locución, donde invoca a los españoles. Dice: pero señores españoles, ¿qué le habéis hecho a Boccalino, o boca del infierno, que contra vuestra gestión política murmura tanto, os difama tanto, no para de hablar mal de vosotros, ¿no? Señores, fulanito, ¿qué le habéis hecho a Menganito, que está todo el día hablando mal de vosotros y que no se calla la boca? ¿Qué le habéis hecho? ¿No? Dice: bueno, pues hemos escrito un libro, o hemos civilizado la península itálica, o hemos organizado la vida de un continente. El alba con que siempre amanecistes, el alba hace referencia al duque de Alba. Noche quiere volver de oscuro invierno, es decir, quieren renunciar a la civilización y volver a la barbarie. Y aquel Gonzalo, bueno, el gran capitán, evidentemente, son don Gonzalo Fernández de Córdoba, está hablando de los héroes españoles, que conquistó Milán para España. Aquel Gonzalo y su laurel eterno, y con quien Italia y Grecia escurecistes. Esta frialdad de Apolo y la estafeta, no sé que tenga tanta valentía, por más que el decir mal se la prometa. Es decir, ¿qué hay de valiente en la malsinería? ¿Qué hay de gallardía en criticar al prójimo sin razones? ¿Qué hay de meritorio en el ejercicio de la leyenda negra? ¿Qué hay de valor en la difamación? Pero sé que un vecino que tenía de cierta enfermedad sanó, secreta, poniéndose un raguayo cada día. No hablaremos ya del secretismo de esta enfermedad, pero digamos que hay gente que sobrevive, que la única forma que tiene para sobrevivir es maldiciendo al prójimo, porque es tanta la miseria que lleva dentro que se pasa la vida hablando mal del prójimo. Y además, como esto es una especie de droga lisérgica y narcótica cada vez más intensa, o sea, el murmurador, el difamador, no se da cuenta de que está describiendo una espiral centrípeta cada vez más obstinada y cada vez más cegada.
hasta el punto de que ya llega a hacer el ridículo de una manera tremendamente irreversible, que es lo que le ocurre a todos los difamadores y a todos los murmuradores, que son ridiculizables plenamente. Entonces, este poema, que está directamente dirigido contra el ragguaglio, contra estos informes del Parnaso, contra los ragguagli di Parnaso, de Traiano, Boccalini, Boca del Infierno, bueno, pues sirve de antecedente al otro que hemos leído con anterioridad y que concluye en lo que hemos dicho. Los que no saben escribir en ciencia, por la sátira van hacia la fama. Vamos ahora al último de los poemas, al tercero de ellos, porque este que hemos mencionado lo hemos mencionado simplemente como explicación de los demás, que apela directamente al maldicente. Y está dedicado al maldicente. Así lo dice Lope, dice, a un maldicente. Maldicente es el que ejerce la maledicencia, la malsinería, el vicio obstinado, patológico de hablar mal de alguien, de alguien o de algo contra lo que está obsesionado. En este caso, el maldicente hace referencia, según Juan Manuel Rozas, de nuevo a José Pellicer y a la polémica contra los culteranistas, contra los partidarios de la poesía gongorina, culterana, frente a los partidarios de la poesía conceptista en la línea de Quevedo, hacia la cual Lope de Vega manifiesta una clara simpatía. En este poema se apela a un tal Ricardo. Este Ricardo es un seudónimo, es un apelativo, tras el cual presuntamente, podríamos decir, se oculta la figura de José Pellicer, el defensor del culteranismo gongorino. El poema se basa también en una pequeña anécdota, pero desacredita terriblemente a los murmuradores, a los que hablan mal del prójimo, sin razón, sin fundamento y simplemente por patología propia. El poema dice así. El poema dice de esta manera. Vamos a leerlo entero, este tampoco me lo sé de memoria. A un maldiciente. Ricardo, cuando salgas de esta vida, tu lengua y pluma de verdades llenas se volverán dos blancas azucenas, que nunca el cielo de premiar se olvida. Como tienes la honra tan perdida, envidias y persigues las ajenas, naciendo de saber su nombre apenas, el ser de tantas horas homicida. A todos por cualquiera niñería mandaba un gran señor dar gran dinero, porque jamás dinero visto había. Lo mismo de tu lengua considero, que quien sabe que es honra no podía tenerla en poco si la vio primero. De nuevo les ocurrirá como al soneto anterior. Si no lo han leído más que una vez en la vida, probablemente no se enteran de mucho, porque estos sonetos requieren una atención particular. Quiero decir que la literatura no es algo que se entienda a la primera. La literatura implica, como la música culta, llamada música culta, como la quieran llamar, la atención de escuchar. Es decir, la literatura no es algo que se entienda a la primera, porque la literatura no proporciona conocimientos, la literatura los exige. Si ustedes no tienen conocimientos previos para entender este poema les resultará ilegible, les resultará inaudible, les resultará ininteligible. Solamente cuando disponen de conocimientos previos, que son los que exige el poema para hacerse inteligible, entonces el poema les dice lo que significa, les dice lo que es. Insisto que Ricardo es un apelativo común que, desde el punto de vista de los criterios que sostienen algunos críticos, a los cuales naturalmente me adhiero por lógica literaria, por racionalismo literario, por crítica de racionalismo literario, por crítica de razón literaria, Ricardo apela a José Pellicer, al gongorino José Pellicer. Por cierto, más feo que Picio el tío este, pero bueno, el Pellicer este. Ricardo, cuando salgas de esta vida, es decir, cuando te mueras, eufémicamente, cuando palmes, cuando estires la pata, tu lengua y pluma de verdades llenas, esto es una ironía garrafal, tu lengua y pluma de verdades llenas, se volverán dos blancas azucenas, es decir, se volverán una naturaleza muerta. En realidad es una manera muy floral y decorosa de decir, te convertirás en mierda, te convertirás en basura, porque cuánto duran hermosamente las azucenas. Además, las azucenas, como símbolos florales, no son aquí símbolos de inocencia y de pureza, blancas azucenas, sino presagio de corrupción. ¿Por qué? Pues porque la frase irónica está apelando explícitamente al referente contrario, te volverás basura, que es lo que son tu lengua y tu pluma, pura basura. Se volverán dos blancas azucenas, ¿qué? ¿Este qué es explicativo?
porque nunca el cielo de premiar se olvida. Aunque literalmente el verso endecasílabo dice que nunca el cielo de premiar se olvida, que nunca el cielo de premiar se olvida, es casi un endecasílabo de gaita gallega, en segunda y cuarta. Que nunca el cielo de premiar se olvida, es una ironía amenazante. Como tienes la honra tan perdida, es decir, como no tienes ningún crédito, ninguna honra, como la tienes completamente hecha una basura, como tú, que eres un mierda, es lo que le viene a decir Lope de Vega muy finamente, como tienes la honra tan perdida, pues de perdidos al río, es decir, ¿qué más te da? Si no tienes ningún crédito, si eres pura basura, ¿qué más te da? ¿Qué más da lo que digas? Envidias y persigues las ajenas, es decir, como tienes la honra tan perdida, envidias y persigues las ajenas honras, las honras ajenas. Entonces, claro, como no vales para nada, te llama la atención lo que hacen los que valen para mucho. Como tienes la honra tan perdida, envidias y persigues las ajenas. Naciendo de saber su nombre apenas, el ser de tantas honras homicida. El hipérbaton aquí es muy barroco. Lo que el verso quiere decir es que, como no sabes lo que es la honra, por eso matas tu propia honra y tratas de matar la honra de los demás. Naciendo el ser de tantas horas homicida, del hecho de saber apenas lo que es la honra. Esto es lo que quiere decir la primera palabra del tercer verso del último cuarteto debe ponerse semánticamente como la primera palabra del último verso. Es decir, en lugar de leer naciendo de saber su nombre apenas, el ser de tantas horas homicida, que es un hipérbaton brutal, habría que leer naciendo el ser, la razón de ser de tantas horas homicida de la honra ajena, es decir, tu actitud para criticar a los demás, tu actitud para ser homicida de la honra ajena, nace de que ignoras lo que es la honra. Como no sabes lo que es la honra, ni valoras el honor, ni el crédito, ni la reputación, porque no la tienes, pues te ríes de la honra ajena y tratas de burlarte de la honra ajena. Dicho de otra manera, como no tienes cojones y ni sabes lo que los cojones son, te dedicas a burlarte de los huevos que tienen los demás. Esto es lo que literalmente Lope de Vega le está diciendo a este maldicente, cobarde y gilipollas, que es Ricardo, nombre tras el cual se oculta José Pellicer, defensor de la causa gongorina frente a la concepción conceptista de la poesía. Y cuenta la anécdota, no es aquí un apólogo animal, sino una anécdota político-social. A todos por cualquiera niñería, nótese esta paragoge, esta adición de la vocal, a todos por cualquiera niñería, mandaba un gran señor dar gran dinero, porque jamás dinero visto había. Lo mismo de tu lengua considero, de tu lengua, de tu charlatanería, de tu vocinglería, que quien sabe que es honra no podía tenerla en poco si la vio primero. Es decir, como no sabes lo que es el honor y no lo tienes, como no sabes lo que es el crédito y no lo tienes, como no sabes lo que es la vergüenza y no la tienes, y te jactas precisamente de no tenerla, pues eres el gilipollas oficial del mundo, de la corte de los poetas. Es decir, el poema, el soneto, termina con una moralina parenética, es decir, termina de nuevo exhibiendo el contenido parenético de una literatura. Es decir, desde la malsinería es muy difícil alcanzar el sentido del humor. Desde el ejercicio de la memez es muy difícil alcanzar el sentido del humor, salvo entre otros memos, que son memos y que comparten las memeces que tú mencionas, ¿no? Pero no de otra forma. Digamos que esto es en esencia, en definitiva, el contenido fundamental que respecto a los autores de sátiras, que serían los equivalentes hoy día a los autores de memes, piensan los grandes poetas españoles del siglo de oro. Esta sátira que se ejerce desde los culteranos, por una parte, y desde los autores de la leyenda negra, por otra, adquiere una respuesta en el poemario lopesco, en las rimas humanas y divinas de Tomé de Burguillos, de Lope, adquiere una respuesta, insisto, contra los unos y contra los otros, de forma muy sofisticada y muy culta y muy refinada, en definitiva. Todavía no ha tomado en la obra de Lope de Vega España conciencia de la importancia que tiene la leyenda negra, porque en aquel entonces la leyenda negra está en ciernes, está en gérmenes todavía, y no ha adquirido el desarrollo que posteriormente ya se iba a tener, sobre todo para un Quevedo. Quevedo ya es mucho más consciente de lo que supone
esta propaganda negrolegendaria contra España, ¿no? Aquí hasta ahora tenemos simplemente unos gérmenes, como son simplemente pues esa relación de Traiano Boccalini y poco más, que luego va a ir creciendo mucho más cuando el protestantismo utiliza la imprenta para todo este tipo de difamaciones y hacer no una historia negra, que no la puede construir, porque ha tenido que reemplazar la historia por el mito, por la mitología negro-legendaria, por el mito negro, por la leyenda negra, en definitiva, contra España. Porque, como bien dice Lope de Vega, los que no saben escribir en ciencia, por la sátira van hacia la fama. Leo aquí, esto habría que aprendérselo de memoria para recordárselo. Los que no saben escribir en ciencia, por la sátira van hacia la fama. Esto es, en definitiva, la crítica, lo que han de hacer los grandes ingenios cuando los memos los murmuran. Porque el que gana nunca tiene que dar explicaciones.